Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, señoras y señores. Un placer nuevamente aquí, un martes más, juntos a todos ustedes, en el programa ya número 110 de Al Derecho y al Revés. Y bueno, con noticias del día, de último momento, de gran impacto, más que nada en el orden político, con grandes y muchas novedades en materia judicial. Pero hoy tenemos la suerte, la dicha de contar con un par de amigos. Uno de ellos está aquí en el piso con nosotros, el otro nos va a seguir desde su casa porque estaba un poquito de nanas, digamos, y prefirió, pero nos va a acompañar. El que está acá con nosotros, que ya lo presentamos, es nada más ni nada menos que Jorge Giacobbe. Jorge Giacobbe, bueno, yo creo que no requiere presentación. Jorge Giacobbe padre es analista político de toda su vida. Una de las personas, yo diría, que más conoce de lo que ocurre en el trasfondo de la política argentina, y hoy más que nunca en estas elecciones que se están dando en el curso de este año. Bueno, vaya que las cosas cambian minuto a minuto, vaya que hay que ser un experto conocedor para entender un poco de todo lo que está pasando. Yo creo que ni ellos ni los expertos en la materia están del todo orientados, porque cambian permanentemente las situaciones. La realidad es que nada, ustedes quieren escucharlo a él, yo estoy aquí un poco para intentar coordinar lo que va a ser el día de hoy. Le damos la bienvenida, gracias por venir, Jorge. Bueno, aquí estamos frente a nuestra audiencia de Al Derecho y al Revés. Un gusto y nuevamente te agradezco tu visita. Buenas noches, gracias Alfredo. Al Derecho y al Revés está en la Argentina. Un rato funciona en AM, un rato en FM. Y por cierto que decís bien que cuesta entender, ¿no?, lo que está sucediendo. Precisamente por eso Argentina se ha puesto un país peligroso, porque cualquier cosa que uno diga, cualquier persona, puede ser posible en Argentina. Todo es posible. No hay ninguna idea que pueda ser descartada como imposible. En los países que podríamos llamar organizados, entre comillas, normales, digamos, la normalidad tiene un ancho de banda de 1 metro. En Suiza vos decís, voy a tirar papeles en el piso de la calle, todo el mundo te dice, no, mire, es una locura. Ahora, la normalidad en la Argentina tiene unos 150 kilómetros de ancho de banda, digamos. Con lo cual vemos que todos los días suceden cosas que parecían absolutamente improbables o imposibles, y las vamos asumiendo con total normalidad, ¿no? Así que esto también es un gran entrenamiento para el pueblo argentino, que se va formando a ritmo de sorpresa tras sorpresa. Vamos a terminar siendo un pueblo muy sabio nosotros. Vos sabés, Jorge, que parece ser que el PRO se enteró que vos venías aquí al programa y anunciaron hace minutos, una hora, no sé, hace muy poquito, esta noticia que bueno, vamos a tratar de abordarla, porque no podemos, tiene que ver mucho con tu temática, no podemos ignorarla, que es la propuesta, la designación, la dupla que va por el partido oficialista para la reelección, nada más ni nada menos, algo que resulta, por lo menos para mí, inesperado, que es la fórmula Macri-Pichetto como vicepresidente. Algo que realmente me parece algo inusitado. Desconozco las consecuencias, podemos un poco elucubrar o evaluarlas juntos y ver si recibimos algún tipo de opinión, pero antes de eso me gustaría presentar en este programa a alguien que nos está escuchando desde su casita, que lo mencioné antes, que es el economista Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central,
un eximio economista, una persona, yo diría, de mi temática. Yo no soy economista, pero sí soy de la rama de las ciencias económicas. Vamos a tratar de hablar con él no solo de política, que es digamos hoy es el tema vigente hoy por hoy, sino más que nada algo de economía, que nos haga sus evaluaciones, pero algo puntual que quizás no mucha gente sepa o conozca, que resulta que Aldo Pignanelli ya viene ocupando algún cargo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dentro del Consejo Directivo, en los años pasados hasta el día de hoy. Y este año, en pocos días, creo que el 19, si no me equivoco, hay elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y luego entonces Aldo nos va a contar un poco al respecto, pero por ahora le damos la bienvenida. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en el programa. No, al contrario, buenas noches para ustedes, y bueno, aquí estamos para charlar lo que necesiten. Aldo, ¿cuál fue la primera sensación que te produjo el conocer que Macri va acompañado de Pichetto en la fórmula? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros estábamos en una coyuntura política sumamente difícil, con una grieta muy grande entre los distintos sectores, y la gravedad y profundidad de la crisis social, política y económica ameritaba que se buscaran acuerdos. Ya había dado el primer paso inicial el Frente para la Victoria con Unidad Ciudadana, con Cristina nombrándolo a Alberto Fernández candidato a presidente, ¿no? Como un primer paso en ese sentido. Sí. Creo que lo de hoy de Macri también apunta a eso, tratar de cerrar esta grieta que nos está apretando por todos lados. Y por otro lado, ahora falta el punto final, que es el anuncio del otro frente entre lo que es Unidad Ciudadana y el Frente Renovador. Con lo cual lo que yo veo es que, bueno, desde algún punto de vista, los directivos, los dirigentes políticos han tomado debida nota de la gravedad de la situación y buscan consensos, buscan acuerdos. Así que después habrá que ver cómo se plasma esto en la realidad. Vos estás muy cerca de Massa. Sí. Y seguramente estás mejor por allí informado, tenés alguna primicia o algo para contarnos de esa charla minuto a minuto que puede estar cambiando, puede estar mejorando su posicionamiento, pero parece ser que es un hecho ya más que consumado, confirmado, el vínculo de Massa con el kirchnerismo. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ahí hay un avance de un acuerdo de armar un frente, cada uno manteniendo su individualidad, digamos. Un frente es una suma de sectores. Sí, claro. El Frente Renovador por un lado, Unidad Ciudadana por el otro, pero sí, en principio hay un acuerdo para presentarse en forma conjunta en las PASO. Todavía falta un último detalle, si esto se consolida en las PASO ya como una sola presentación o hay una votación dentro de las PASO entre el Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Es lo último que falta cerrar, que se cierra mañana. Seguramente acá que lo tenemos a Jorge Giacobbe, que en realidad hoy está haciendo más que de entrevistado, de panelista, está haciendo prácticamente de un conductor del programa. Un gran saludo a Jorge. Hola, Aldo, ¿Cómo buenas te noches. va, Jorge? Bien, querido, y un gran abrazo, Aldo. Yo le decía, mira, te doy el pie, te dejo, me levanto, yo voy a dar una vuelta por acá por el microcentro y vengo entre un rato, porque con ustedes dos en línea y con el conocimiento que tienen de la realidad de nuestro país en todo sentido, político, económico, hasta profesional, y mucho más también, prácticamente
el programa lo van a hacer ustedes. Así que, adelante, Jorge, ¿qué le plantearías como interrogante, como pregunta, como tema de charla? Porque la verdad que con Aldo yo creo que no es imposible discutir. Uno seguramente puede no tener los mismos pensamientos en algunos aspectos, pero sin duda que vamos a llevar mucha luz a aquellos que nos están escuchando del otro lado del micrófono. Así que nada, eso me interesa. Ya nos arrimó algún dato Aldo Piñanelli respecto de esta noticia, esta novedad de la fórmula Macri-Pichetto. Y bueno, y yo te pido tu opinión, ¿qué te parece? No, y también agrega el acuerdo de Massa con el kirchnerismo, que es precisamente lo que obliga a Macri a una jugada muy audaz, que es y peligrosa, que es la de llevar a Pichetto en la fórmula, ¿no? En las mediciones nuestras, hasta antes de la incorporación de Massa al kirchnerismo, el kirchnerismo le lleva 7 puntos de ventaja tanto en las PASO como en primera vuelta al Macri. Si bien Massa hoy no pasa por su mejor momento y no mide de manera significativa, en nuestras encuestas mide unos 2 puntos en una PASO, pero esos 2 puntos de agregarse al kirchnerismo ponen a la situación en peligro de triunfo en primera vuelta. Claro. Con lo cual, esto es absolutamente matemático, con lo cual el macrismo se ve obligado a una jugada que van a contar que es vocacional, con la mejor intención, incluso Aldo lo ha dicho, creo que se dan cuenta del consejo. Yo tengo mis dudas, digamos, ¿no? O sea, vos decís que es un consejo de Durán Barba, sin ninguna duda. Sí, yo apostaría que esto es más una... No, la verdad que no veo ni a Mauricio ni a Peña consensuando nada, ni escuchando, salvo que hayan tenido un problema de salud este fin de semana, digamos, y hayan cambiado sus aptitudes naturales. Vos sabés que algunas de las primeras reacciones de algunos amigos se plantean o se preguntan si esta unión en la fórmula presidencial Macri-Pichetto le suma o le resta al macrismo, ¿no? O a Cambiemos. Seguramente las dos cosas. Lo que creo, si tratando de entender la cabeza de Durán Barba, es que esto lo que le da es centralidad de nuevo. Ajá. Lo que el gobierno había perdido es la capacidad de asombrar, la capacidad de pararse en el centro del ring, de producir hechos que conmocionaran a la sociedad, que no tienen por qué ser, tienen que ser en general más eficaces que efectivos, digamos, ¿no? Sí, yo te agregaría, Jorge, tengamos en cuenta que hoy Argentina es muy externo dependiente, claro, en su situación económica, social, y este tipo de anuncios en el exterior, que aparezca un peronista como Pichetto en la fórmula, va a tranquilizar a los mercados. claro. No, yo no digo que sea la solución, sí digo es que va a tranquilizar, como también tranquiliza que Unidad Ciudadana haya moderado las candidaturas a través de Alberto Fernández, ¿no? Precisamente el problema de Cristina en la fórmula de uno de los binomios, aún reducida a la categoría de vicepresidenta, seguía intranquilizando tanto como para tener que tranquilizar. Pichetto es un hombre de Estado, es un hombre absolutamente racional, podríamos decir que es un hombre de centro derecha. Sí. Tranquilamente. Me parece que están buscando un equilibrio. Ahora, son solamente fuegos de artificio. Después veremos cómo funciona esto. Así es. Cómo funciona la fórmula de Fernández, claro, que yo la grafico con un camión con acoplado empujando un Fiat 600, digamos, ¿no? Y hay que ver cuántas cuadras aguanta el Fiat 600 sin romperse, digamos, empujada por un camión con acoplado, ¿no? Pero aparece otro motivo de análisis o de interrogación, de interrogante, que es ¿qué va a pasar con el radicalismo que hoy integra una fórmula junto con el Macri? Yo te diría, Aldo, que si hace preguntas para vidente, vámonos. Una cosa es para analista, hasta ahí vamos,
Claro. Con dificultades, pero ya si pregunta para vidente es otra cosa, Aldo, es otro precio ese. Sí. Bueno, hay que ver el radicalismo, cómo va a interactuar con todo esto, porque todos sabíamos que el radicalismo estaba reclamando ese cargo para ellos. Claro. Así que seguramente ahí alguna dificultad en el camino va a aparecer. ¿No es cierto? Por eso, por algún lado suma, por algún lado resta, seguramente, pero logra poner al gobierno de vuelta en la centralidad política de la Argentina, que me parece que ese objetivo es mucho más importante que alguna... Y sabés qué, Jorge, a ver vos qué opinás de esto, ¿no? Lo digo todavía muy en frío, que el hecho que Cambiemos postule a un vicepresidente peronista, tal vez en el exterior, como decía recién, dé un síntoma de tranquilidad, como decir, bueno, la grieta no es tan grande, ¿no? Más allá de los considerandos de los personajes, ya son como mensajes que se mandan. Absolutamente, es un mensaje al exterior, coincido. Claro, exactamente. Absolutamente contigo. Sí. Tranquilizador, haciendo creer que detrás de Pichetto está el peronismo, digamos, Claro. que no es una, en realidad no es una realidad, pero para ficcionalizar sirve, ¿no? Obviamente. Sí, y demostrar que la dirigencia política argentina es capaz de buscar ese tipo de acuerdos. Después veremos cómo evoluciona. Si vos lo que querés decir es que la dirigencia política argentina es capaz de cualquier cosa, yo suscribo totalmente. Sí, bueno, también en la desesperación toman decisiones fuertes, ¿no? Sí. Porque así donde estábamos parados nos estrellábamos seguro. Totalmente. Ahora no sé si no nos estrellamos, pero por lo menos hay una nueva instancia. Sí, hay un de renacer de la discusión, esperanza. de análisis. Veo gente contenta. Hoy recibí una cantidad de mensajes de amigos de que esto es una medida inteligente, de que esto es una medida que ayuda. La gente está buscando casi cualquier excusa para volver a creer, ¿no? En lo que ya no creía. Exactamente, sí. Bueno, tenemos una cantidad de preguntas que teníamos elaboradas o pensadas previo a esta noticia. Y claro, esto un poco desplaza el eje del programa, pero de alguna forma quisiéramos preservarla, quisiéramos mantenerla. Nosotros hemos escuchado días pasados una postura del Papa Francisco. Estoy cambiando un poco el ángulo de la charla, del Papa Francisco, dando un mensaje acerca de la interferencia de los gobiernos. Si bien no hablaba de la Argentina, creo que se estaba refiriendo a la Argentina, interferencia de los gobiernos en el poder judicial, acompañados o secundados por el periodismo, un periodismo que de alguna manera estaba incidiendo, influyendo en beneficiar a una parte de la política, de los políticos, en perjuicio de otra, ¿no? O por lo menos castigar a una parte de aquel sector político perseguido, según insinúa el Papa, perseguido por la justicia. Pero escuchemos el audio de lo que decía exactamente el Papa, porque ¿qué ocurre? Nosotros hemos visitado hace unos años atrás juntos con vos. Nadie lo sabe eso, que fuimos juntos a ver el Papa. Nadie lo sabe o sí lo sabe. No sé no, si lo sabe. No nadie, se sabe. No se recuerda, no lo saben. En Alaska, por ejemplo, no lo sabían la semana pasada. Hoy ya no me causa ningún problema decirlo. Yo en aquel momento, preferí, porque la gente se iba y se sacaba la foto con el Papa y aparecía y quería... Bueno, yo oculté mis fotos. Apareció una foto donde yo estaba allí junto con vos y con un grupo más y con el Papa, pero juro que yo no la publiqué, ni la mandé, ni fue mi intención hacerlo. Hoy la situación cambió, la imagen del Papa ha variado, por no decir se ha derrumbado. Se ha derrumbado, la Argentina se ha derrumbado. Sí. Pero yo creo que si unimos lo que dijo el Papa, que ya lo vamos a escuchar, a otras cuestiones, ya la cosa está, digamos, cambiando de color. Adelante con el audio, por favor. De reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare
además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Bueno, yo creo que es bastante claro, pero me gustaría tu reflexión sobre esto, Jorge. Pareciera que estuviera hablando a la Argentina. Si no fue así, disimula bien, digo. Lo que pasa es que no ha sido solo esto. Si a esto le agregamos alguna declaración de Zaffaroni, si le agregamos los dichos de Alberto Fernández recién, o creo que un par de días antes de haberse dado a conocer que integraba la fórmula presidencial junto con Cristina, en donde dijo que algunos jueces iban a tener que explicar sus sentencias. Y que se iba a revisar. Si unimos esos tres cuestiones o alguna más que puede estar dando vuelta, esto genera un clima interno, creo yo, en la justicia, en el periodismo también, de una especie de revival, o sea, volver a vivir cosas que dábamos por superadas y que pensábamos que ya... Bueno, a ver, primero, como observación, los hombres que están hablando son hombres del ayer, no son hombres del mañana. Es decir, que no es curioso que estén aferrados. La psicología plantea que uno queda prendado a sus tiempos vitales, con lo cual es natural que un hombre de 70, 80 años siga pensando en alguna medida sustantiva como pensaba cuando tenía 30 o 25. Sí, de acuerdo, pero yo no puedo dejar de recordar que Bergoglio, ya no Francisco Bergoglio, fue bastante maltratado por el kirchnerismo antes de viajar a Roma. Pero no te olvides que él tiene la facultad de perdonar, te hace rezar 3 Padres Nuestros y te perdona. Sí. No la tenés vos esa facultad. Y que Alberto Fernández también le pegó duro y parejo a Cristina en el periodo de ausencia, digamos, en el kirchnerismo. ¿Cómo es que la gente va y viene tan fácilmente, ¿no? ¿Cómo cambia de camiseta? ¿Cómo cambia su pensamiento como si nada fuera? Bueno, eso tiene que ver un poco con la permisividad de la sociedad. Si vos haces no estoy hablando específicamente de este caso, pero a raíz de este caso, si vos haces un disparate, haces 2, haces 3, y la sociedad no te condena, si la sociedad te sigue permitiendo, bueno, lo que piensa el actor es que si hace 14 disparates seguidos no va a pasar nada, y en la Argentina sucede eso. No hay condena social para el disparate. La sociedad argentina es una sociedad absolutamente permisiva con su dirigencia. No es una casualidad que la dirigencia argentina haya traído a este país de 72% de clase media y 6% de pobres en el año 72 a 40% de pobres hoy, sin que hubiera pasado nada y con gente aplaudiendo a la dirigencia. Les cuento a los dos que en unos minutos vamos a ir a una pequeña pausa que hacemos a mitad del programa, pero me gustaría preguntarle a Aldo, bueno, si quiere hacer alguna reflexión sobre esto, por supuesto. Sí, cómo no. Adelante. A ver, en primer lugar, el Papa es argentino, y eso a mí me llena de orgullo, que tengamos un Papa argentino, en primer lugar. En segundo lugar, el Papa hace mención a varios problemas que hay hoy en el uso de los juicios en persecución política. Veamos hoy lo que está saltando en Brasil, en donde está a las claras que el juez Moro parcializó el juicio contra Lula. Ahora, por otro lado, sería también incongruente lo que se está diciendo en la Argentina, en donde quienes entraron en hechos de corrupción sean perseguidos políticos. Quien es corrupto no es un perseguido político. Entonces, y más cuando hay tantas pruebas. Sí, exactamente, las pruebas tendrán que verificarse, ir a juicio,
Más pero, los arrepentidos. Anteponerse a que esto es una persecución política me parece que no corresponde, ¿no? Así que yo rescato la actitud del Papa en el sentido de decir, no permitamos en cualquier país del mundo que se utilice la persecución legal política para perjudicar un proceso político. En ese sentido yo coincido con el planteo del Papa. No coincido con los dirigentes o ex dirigentes argentinos que plantean que en la Argentina los juicios de corrupción es persecución política o presos políticos. Ahí no coincido. Aprovechando que estás en el uso de la palabra, Aldo, y cambiándote el tema para ver si podemos aportarle un poco más a nuestros oyentes, te quería consultar acerca de esta andanada de deudas que de pronto están apareciendo, algunas y otras que ya las conocíamos, pero de pronto se están transformando, digamos, de exigencia inmediata desde el exterior. Sí. Y que ya los números forman cifras demasiado grandes para lo que son nuestro presupuesto, nuestro movimiento de dinero, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hay ahí una dosis de irresponsabilidad en el manejo de los juicios, sí, claro, en el manejo de la economía. A ver, lo hubo en su momento. A ver, cuando se negoció el tema de YPF, que fue la recompra de YPF por parte del Estado de una parte de las acciones. Lo recuerdo perfectamente. Evidentemente ahí hubo un desmanejo que no permitió cerrar todo como corresponde, y ahora aparecen estos nuevos fondos buitres reclamando una cifra por la restatización de YPF. ¿No? Lo mismo pasó, pero sin fondos buitres, con el Club de París. El Club de París, cuando se renegoció, se terminó renegociando en cifras muy altas. Así que evidentemente que ahí hubo un problema de manejo técnico y de renegociación. Está. Aldo, quédate en línea, quédate con nosotros. Ahora vamos a la pausa, pero después de la pausa vamos a también otra vez a cambiar el foco. Nos vamos a ir a Europa y vamos a ver qué es lo que está pasando entre la Unión Europea e Italia, en donde Italia está pasando por un momento bastante incómodo respecto a las exigencias que le está formulando la Unión Europea, y que, bueno, nos gustaría que un economista con la visión tuya, con el conocimiento y del amplio espectro mundial, que nos dé su opinión después de escuchar un informe de nuestro corresponsal allí en Italia. ¿Vamos a la pausa? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar.
Vamos entonces, como hemos prometido, con el informe de Guido Gasoli, quien está actuando como corresponsal de nuestro programa en Italia. Y bueno, adelante con el audio y después lo comentamos con Aldo Pignanelli. Buenas tardes a todos los oyentes de Al Derecho y al Revés. Le habla Guido Gazzoli desde el pueblo de Scicli, en la Sicilia, famoso por dos cosas. Primero, por ser una de las capitales del barroco siciliano, y segundo, para ser el sitio donde se realizan gran parte de la serie del comisario Montalbano. Bueno, pero la ocasión es para hablar de todo el asunto de los que se han nombrado patacones italianos, o sea, con la amenaza por parte del actual gobierno en contra de la Unión Europea de editar una especie de mini bond en aperto contraste y violando abiertamente las reglas de la Unión Europea. Bueno, como largamente previsto, toda la maniobra se ha revelado usando un término muy querido por Enrique Pinti, una nube de pedo, porque obviamente una cosa así no se puede realizar porque no está absolutamente permitida. Pero, ¿por qué se ha llegado a tanto? Muy sencillamente, a partir del 1992 se firmó en Maastricht un acuerdo entre los países de la Unión Europea, por lo cual con la entrada del euro, cada país europeo podía tener una deuda no superior al 3% del Producto Interno Bruto. Obvio que en los años 90 esta es una regla muy razonable. Luego, con la crisis mundial, esto se ha transformado en una guillotina, pero no para todos los países, porque Alemania, Francia y en parte Holanda pudieron tranquilamente superar este porcentaje, o sea, tener una deuda superior al 3% de su Producto Interno Bruto y desarrollarse, mientras los otros países fueron obligados a respetar esta regla. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser si la deuda italiana corresponde al 60% de la reserva del país? Por la razón muy sencilla que sí, tenemos una deuda muy alta que se puede comparar con la de Grecia, pero los bancos italianos están repletos de guita. Calculen que dos bancos italianos como el Unicredit y la Banca Intesa están entre los 5 bancos mejores del mundo. Bueno, interrumpimos allí el informe, que es muy interesante y completo, de parte de Guido Gasoli, para dos cosas señalar. Una es que, según nuestros datos, efectivamente Italia tiene una deuda gigantesca del orden de los 2,3 billones de euros, y va en aumento, y sigue en aumento año tras año de una forma increíble, y que así en el cortísimo plazo tiene 9.000 millones de euros a cancelar, y bueno, y no se está muy seguro de que cuente con él, digamos, por decirlo de una manera lisa y llana, con el efectivo suficiente o con las reservas disponibles, contantes y sonantes, según la información que en principio poseemos. Pero lo que nos interesa es la opinión de alguien autorizado en la materia, que es Aldo Pignanelli. Aldo, ¿estás al tanto de este tema? Sí. Contanos algo. Y lo conozco muy bien. Bueno. Bueno, acá se hace mención al convenio de Maastricht, 1992, donde toda la Comunidad Europea, con la creación del euro, se compromete cada país a cumplir determinados números fiscales de endeudamiento. Ahora, tengamos en cuenta que toda esta deuda es en euros. Sí. Y el euro circula dentro de Europa. No es como el caso nuestro, América Latina, donde la deuda es en dólares y los dólares circulan por todo el mundo, fundamentalmente por Estados Unidos. Sí. Eso por un lado, o sea, eso te da cierta facilidad, que de hecho existe una especie de clearing
entre el Banco Central Europeo y cada banco integrante de los países europeos como para compensar con los euros cualquier corrida. En el caso de Italia, en su mayoría los acreedores, por no decir el 100%, son los propios italianos. O sea, no tienen el problema que llegó a tener España, donde las acreencias pasaron a manos alemanas en su momento. Y eso generaba un nivel de conflictividad mucho más grande. El problema que tiene Italia es estructural por el déficit interno que tiene fiscal y la necesidad de endeudarse. Pero por otro lado, bueno, va a tener el apoyo seguramente de la Comunidad Europea y de los propios italianos, porque al ser acreedores los propios italianos facilita más la renegociación. Lo que no hay ninguna duda que Italia tiene que readecuarse e iniciar otra etapa de su mundo económico y financiero, porque todo tiene su límite. Claro, acá notamos un poco cuáles son por un lado las ventajas de formar parte de un mercado común, que claro, evidentemente te abren puertas hacia millones y millones de consumidores, de los productos que se fabrican en cada país o que comercializan y demás, pero también esto de ajustarse a ciertas exigencias mínimas que permiten seguir participando y perteneciendo a ese mercado. Así es. Italia, bueno, parece que está quejosa, entiende que Francia, que Alemania ya también han pasado por este tipo de situaciones, claro, y se la han dejado pasar por alto y a ellos no le perdonan una, a pesar de que, según nos dice Guido Gasoli, nuestro corresponsal, pareciera que los bancos, algunos de los bancos más fuertes de Europa, bueno, están justamente en Italia llenos de dinero de los propios italianos. Exacto, es lo que yo te decía recién. Los ahorros, los ¿no? acreedores de Italia son los propios italianos, Tal cual. no hay extranjeros. Claro. Y eso facilita cualquier renegociación. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un tema para seguirlo, es interesante, porque si estamos pensando nosotros, con todos los problemas que tenemos, Argentina, el Mercosur, etcétera, en tender o apuntar hacia mercados de esta naturaleza. Ahora recientemente se reunieron Bolsonaro con Macri y hablaron del tema. No sé cuánto de verdad hay en eso, cuánto y estamos de muy lejos. Estamos lejos, pero bueno, hay que saber que de pronto hay que disciplinarse, hay que ajustarse a determinadas pautas, determinados parámetros. Sí, sí. ¿Qué te parece esta temática? ¿Tenés algo que quisieras agregar? No, estando Aldo acá en el micrófono, ni me animaría a participar. Aldo, aprovechando que vos estás en el uso de la palabra, contanos un poco esto del consejo, porque ¿sabés qué me pasó en estos días? Sí. Que a partir de que te pedimos y te invitamos y vos, yo sé que estás en campaña para las próximas elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con una de las listas, parece que hay un par de listas más, una que es la oficialista de siempre, en donde hay muchos conocidos, muchos amigos, y me dicen, uy, no, qué cosa, no, a mí también me gustaría, qué sé yo, decir algo al respecto, qué sé yo. Por ahí le pedimos algo que nos diga Giacobbe, si es que conoce sobre la temática, y apareció también gente de la otra lista, de la intermedia, porque creo que ya son 3 las que van a estar presentadas a estas elecciones, pero decinos qué, porque vos hace 2 años o algo más que ya pertenecés, estás adentro del Consejo Profesional, tenés información, participás del Consejo Directivo con un cargo, creo que de prosecretario, ¿es así? ¿Correcto? Sí, a ver, yo por primera vez en mi vida, hace 3 años, me presenté como candidato a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y saqué la primer minoría, ¿no? Con lo cual me permitió sentarme en la mesa directiva del Consejo Profesional con el cargo de prosecretario. ¿Cómo funcionó el Consejo en estos últimos 3 años? Bastante mal. ¿En qué aspecto? Y porque la lista azul, que hace 40 años que está en el poder, entró en 1978, ya se maneja de una manera muy particular y no te permite abrir ningún juego porque ellos manejan
absolutamente todas las mayorías. Han hecho muchas cosas buenas también. Y sí, en toda gestión hay gestiones buenas y gestiones malas. ¿Y qué le criticarías? Mira, básicamente le critico, primero, que ha aumentado la presión en los costos de las certificaciones, fundamentalmente para el contador independiente, que después se lo tiene que trasladar al cliente y eso le cuesta mucho, que no ha podido frenar los avances injustos de la FIP sobre nuestra profesión y de otros organismos de control. Yo tengo una crítica para la lista, solo para las autoridades de los últimos años. ¿Sabes cuál es? La poca participación en la realidad argentina. Sí, bueno, a eso me quería referir. A ver. Y quiero poner a los profesionales, fundamentalmente a los que somos independientes, en la palestra social. Vos fijate que hoy en Argentina lo que más se discute es la crisis económica. Sí, Cuando en las encuestas, y ahí Jorge seguramente me lo va a avalar, aparecen los problemas económicos como los principales problemas. Y justamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tendría que tener una mayor participación a través de los profesionales, a través de las comisiones. Hay gente muy idónea que puede aportar ideas, ayudar en muchos aspectos en instalar un modelo económico. ¿Y vos por qué crees que el Consejo no actúa en ese sentido? ¿Por temor? ¿Por egoísmo? Yo creo que ha actuado, pero en sentido contrario, frenando iniciativas y muy comprometido con una forma de ver las cosas, ¿no? Yo quiero un Consejo Profesional de Ciencias Económicas más participativo, quiero la protección de lo que nosotros llamamos el profesional de a pie, el que asesora a las pymes. Vos fíjate que hoy un contador público, un licenciado en Administración de Empresas, un actuario, un licenciado en Economía, actúa ya como un asesor directo en muchas pymes, sí, con problemas hasta de subsistencia. Entonces lo que yo quiero justamente es eso, darle una mayor participación en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Muy bien, las elecciones son el miércoles 19 de junio. Yo esta vez voy con la lista... ¿Qué color? Bordó naranja. Bordó naranja. Vamos en alianza con lo que es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es la lista naranja, sí, y nosotros que somos la lista Bordó. Bueno, quizás, no sé si será en esta ocasión, pero en algún momento podrán aspirar a tener la presidencia. ¿Cómo te ves? Bien, somos muy optimistas y lo que necesitamos es que la gente vaya a votar. Eso es lo principal. Si la gente va a votar, se acrecentan nuestras posibilidades. Bueno, es lo mismo, piden todas las tres listas, que se vote, que se participe, que se exprese, que de alguna manera se busquen mejorías, cambios, y que realmente a través de la profesión, como vos bien dijiste, yo también soy contador público, soy licenciado en Administración, es decir, tengo 2 de las 4 profesiones que nuclea el Consejo de Ciencias Económicas, y vos sabés que yo dejé de activar prácticamente en el Consejo, yo pertenecía a las comisiones y en muchas expresiones del Consejo, justamente porque sentí eso, ¿no? A tal punto que he formado, ya hace no sé, como 15 años más o menos, he formado, junto con otros colegas, hemos formado nuestra propia ONG, nuestra propia asociación civil, tal como es el Consejo, es una asociación civil. Sí. Nosotros formamos la nuestra, que se llama Contadores Forenses, en donde, claro, estamos en una temática específica, que es la investigación de delitos, de fraude, pero lo hicimos fuera del Consejo, porque tampoco encontramos que allí teníamos las posibilidades, las puertas abiertas. Bueno, nosotros te vamos a ofrecer esa posibilidad de poder trabajar. Ojalá se logre y justamente nuestra profesión, que tiene mucho para dar, pueda participar en la realidad de la Argentina, que lo necesita tanto, ¿no? Muy bien. Volviendo a Jorge, yo veo que tu teléfono no para de sonar, tus no sé si clientes, amigos, medios periodísticos están al rojo vivo consultándote
cómo reaccionar o qué decir respecto de este cambio político, este manotazo o este viraje que ha dado el PRO, qué va a pasar con Cambiemos. ¿Cuáles son las últimas novedades de estos minutos, Jorge? Un gran desconcierto, mucha gente diciendo que esta es una medida muy inteligente, mucha gente diciendo que no. En realidad Pichetto no le suma número a Macri, un hombre de una medición, de una valoración electoral muy baja, le suma densidad, le suma poder, le suma sorpresa. Es cierto que es un estadista. Sí, o sea que la pregunta inicial que nos hacíamos, si le suma más de lo que le resta o le resta más de lo que suma, no se podría contestar hoy. No se puede contestar, ¿no? Y esto puede ser aunque logra el gobierno una centralidad nueva, toma el escenario, la elección está muy complicada porque hay una diferencia muy amenazante, tanto en las PASO como en la primera vuelta, para el gobierno, que se equilibra notablemente en segunda vuelta, donde hay solo un punto de diferencia para Cristina. Jorge, tu empresa, vos como analista político, en estos momentos, ¿están apoyando alguno de los candidatos que hoy están por la presidencia? No, apoyando. ¿O ¿cuál es la situación? Yo en este momento estoy de licencia en el directorio de la consultora, estoy dirigiendo la campaña de Gómez Centurión, que es mi amigo, mi hermano, de hecho fue 3 años director de nuestra consultora, ni bien se fue del ejército. Un hombre con el que tengo diferencias ideológicas enormes, casi totales, pero sigue siendo el amigo. Una afinidad humana también muy muy importante. Es una gran persona. De modo que la consultora está funcionando bajo la presencia de mi hijo y yo estoy con licencia haciendo esta tarea al margen de eso. La consultora como tal nunca ha hecho, digamos, apoyatura de campañas electorales. Sí las personas, sí los directores. A veces los clientes vienen y buscan algún director. ¿Y en esta ocasión? Y en esta ocasión soy yo, como en otras ocasiones han pedido licencia por 1 año, otros directores nuestros que van en apoyo, en asistencia. ¿Y lo han medido a Gómez Centurión? Sí, está midiendo un poquito más de 2 puntos. Es un hombre... A ver, estamos en una elección absolutamente singular, ¿no? Porque déjame que diga algo, que para vos no es ninguna novedad, lo tenés mucho más claro que yo seguro, que Gómez Centurión, tengo entendido que representa a un sector de la derecha o de centro derecha, sí. ¿Es así? Sí, absolutamente. Pero ¿qué pasa? En los últimos tiempos, Brasil, el propio Estados Unidos con Europa se está girando en ese sentido y está girando exitosamente porque pareciera haber una cantidad de ciudadanos en cada uno de los respectivos países que están queriendo probar suerte, viendo fracasos de sus respectivos gobiernos, probar suerte por ese lado. Es una forma de contarlo, es decir, cuando el mundo gira a la derecha o los países giran a la derecha es porque tienen problemas que los acosan, que son temas de la derecha. Claro. Seguridad, defensa, economía, producción, corrupción, mercado externo, exportaciones, narcotráfico. Cuando giran a la izquierda es porque los problemas que los dominan son problemas de asistencialismo, de cobertura, de caricia, de reconstrucción. Argentina está frente a un serio problema de proyecto de país. No tenemos defensa, no tenemos economía, no tenemos narcotráfico, nos sobra, de modo tal que Argentina está girando levemente a la derecha. No es una casualidad que el vicepresidente... Ahora, ¿sabés qué me llama la atención? Gómez Centurión, tengo entendido que tiene una relación con Macri, con Mauricio sí, fue Macri. 5 años funcionario del gobierno, creo. Pero la tiene de mucho tiempo antes. No eran amigos personales, no. Y me extraña que, digamos, en lugar de que Macri capitalice ese vínculo y le dé un espacio y recepte esa tendencia y esos 2 puntos o lo que sea que puede llegar a sumar, no lo haga dentro de la propia fórmula o dentro de la propia expresión del PRO, de Cambiemos o lo que sea, y haya hecho todo este esfuerzo, todo este desgaste
de candidatearse a presidente con todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, Gómez Centurión es como la mayoría de los argentinos. Lo que dice él en privado es que Mauricio lo cansó. Claro. ¿No? Que las incertidumbres, las incertezas, las indecisiones, Sí, claro, las vacilaciones, esta cuestión para él, por ejemplo, es absolutamente centrada en el tema del aborto, y acaba de colocar como candidato a vicepresidente a un promotor del aborto absoluto, ¿no? De modo que es claro que Mauricio va en esa dirección, digamos. Parece, para Juanjo el tema del aborto fue un límite, digamos, un hombre profundamente comprometido con esta causa de las dos vidas. O sea, aquí podemos tener la respuesta de por qué, una de las respuestas, por qué Macri pone a Pichetto como segundo en la fórmula, justamente para captar todo ese voto femenino. Verde. No. El voto, a ver, entre las mujeres las encuestas dicen que son más las no abortistas que las sí abortistas. La sensación de calle no es la sensación de opinión pública. Ajá. ¿No? Yo te diría, hay tres posiciones muy claras, que es sí al aborto 34%, no al aborto 38%, no al aborto pero sí a la ley 26%. No, la posición pro aborto en la Argentina no es en términos de opinión pública mayoritaria. Sí en la calle hay una militancia, una sensación de ocupación del espacio público y del discurso que es mucho más eficaz entre los pañuelos verdes que entre los pañuelos celestes. Ya estamos promediando la hora de programa, se nos fue el tiempo de una manera increíble. Vamos a aprovechar para despedir a Aldo Piñanelli, bueno, excelente economista, gracias por estar con nosotros. Quisiera saber si te quedó algo en el tintero, que si querés hacer uso de nuestro micrófono para algo más, Aldo, y si no, comprometerte para, bueno, seguramente próximos programas vamos a necesitar de tu opinión, de tu sano juicio en una cantidad de cuestiones que, más allá de tus posturas políticas, creo que sos un tipo que debe ser convocado permanentemente. Muy respetado por todos, muy respetado por todos. Concordo completamente. Así que, Aldo, no sé, ¿querés agregar alguna cosita más? No, simplemente agradecer, un fuerte abrazo al amigo Jorge y comprometerme para más adelante y decirle a la gente que el miércoles en un día podés cambiar tu vida como profesional. Bueno, muchísimas gracias y te despedimos. Gracias, Aldo. Queremos hacer una mención antes que se nos termine el programa, que es la siguiente. Mañana voy a estar yo en particular, integrando un panel junto con un grupo de conocidos personajes, y yo ahí estoy medio decolado, que está compuesto por Alejandro Fargosi, Marta Ollanarte, una amiga nuestra con Jorge. ¿Quién más está? También Fargosi. El panel también, Inés Sanguinetti, claro, otra gran amiga y participante de este programa. Vamos a estar en un panel en el gobierno de la ciudad, pero el gobierno... Exceso de materia gris ahí. Sí, pero y encima nos van a dar una cantidad de minutos a cada uno, pero no importa. ¿Sabes cuál es el tema que vamos a tratar, Jorge? Vamos a hablar del diálogo, de la necesidad imperiosa de que empecemos a pensar seriamente los argentinos en sentarnos a consensuar, a dialogar, más que nada en la faz política, ¿no es cierto? Cosa muy difícil porque se pelea por el voto, todos quieren ser presidentes, todos quieren ocupar los primeros cargos, y esto lo estamos viendo en estos días. ¿Yo puedo hacer una propuesta? Dale, a ver, sí, claro. Anular la institución de la suegra. Eso es fundamental para el diálogo. Así que nada, queríamos decirles que aquellos que estén interesados en escuchar esta charla, esto va a ser mañana 10:45 en la calle Uspallata, o sea, la sede del gobierno de la ciudad, en Parque Patricios, no en Capital, no aquí en el centro de Buenos Aires, sino en un lugar donde se puede estacionar, se puede tranquilamente ir con el auto o con cualquier medio de locomoción, y uno va a pasar un rato y escuchar opiniones un poco fuera de lo que es la grieta y la pelea de todos los días, ¿no? Esto como una cuestión más, y decirte a vos lo mismo, Jorge. Primero agradecerte esta participación, vos sabés cómo te quiero, cómo te aprecio,
te agradezco. Logré por fin traerte al programa, ya estamos en el tercer año y lo logré. Espero que la próxima visita sea antes de los próximos 3 años, mucho antes. Más, te queríamos insinuar la posibilidad de que te transformes una especie de invitado casi permanente, integrante de aquí de la mesa, así que tenés abiertas las puertas del programa para cuando vos lo desees. Con todo gusto. Y nada, ¿querés agregar algo? Sí, saludar a mi amiga Laura Svedli, que me mandó, una periodista Buenísimo, magnífica de nuestra excelente. casa. Y nada más. Una bella persona también. Y decirle a nuestros oyentes que se queden en el dial de Ecomedios, porque ya viene a continuación, en el Día del Vecino, nuestro vecino, Hernán Dobri, con su programa Voces y Memorias. Buenas noches y hasta el martes próximo, no sin antes dejar de presentar a nuestro, operador, un poco más vale tarde que nunca, que se llama como Gerardo Subirana, y a nuestro productor de toda la vida, hombre infaltable, imprescindible, que es Federico Politi. Y sí, señores, hasta el martes próximo a las 19 horas aquí en Ecomedios. Buenas noches. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.